The Morning Finance, 14 de agosto. Hay un mapa que casi nadie ha visto todavía. No está hecho de países. No está hecho de fronteras políticas. Está hecho de dinero, barcos, semiconductores y decisiones que se están tomando ahora mismo, mientras tú ves este video. Y ese mapa se está redibujando. En las últimas 48 horas, Estados Unidos anunció medidas económicas contra un país que, según sus propias palabras, nunca antes se habían visto. Al mismo tiempo, 2 barcos fueron atacados en una de las rutas petroleras más importantes del planeta. Una de las compañías más poderosas del mundo tecnológico acaba de cerrar 15 operaciones en el país más grande de Asia. Y el hombre más rico del planeta reveló, sin hacer ruido, que controla una fortuna de casi $1 billón en una sola empresa. Por separado, parecen 4 noticias sin relación. Pero ¿qué pasa si te dijera que todas responden a la misma pregunta? ¿Qué pasa si el mercado no está reaccionando a una noticia, sino a una decisión mucho más grande que se está tomando en este momento, sobre quién va a estar del lado correcto de la próxima década, y quién no? Hoy vamos a desarmar esa pregunta, pieza por pieza. Y al final, vas a entender algo que muy pocos inversionistas están viendo todavía. El mundo se está dividiendo en bloques, y cada decisión de esta semana es una ficha que se mueve en ese tablero. Quédate, porque esto también te va a afectar a ti, sin importar en qué país estés leyendo esto. Todos los viernes se parecen. Datos económicos, resultados corporativos, algún analista subiendo o bajando un precio objetivo. Rutina. Pero hoy no es un viernes cualquiera. Hoy, mientras Wall Street discute inflación y tasas de interés, hay algo más profundo ocurriendo debajo de la superficie. El mundo está eligiendo bandos. Y no lo está haciendo con discursos ni con banderas. Lo está haciendo con dinero. Estados Unidos endurece su postura frente a Irán al mismo tiempo que persigue el rastro de mercancía china disfrazada de producto mexicano o producto europeo. Microsoft se retira silenciosamente de China mientras SpaceX se convierte en la apuesta más grande jamás hecha por un solo hombre. Y en medio de todo esto, la Reserva Federal no logra ponerse de acuerdo consigo misma sobre qué hacer con las tasas de interés. 4 historias, un mismo conflicto. Y créeme, para cuando termines de ver esto, vas a conectar puntos que ni siquiera sabías que existían. El bloqueo que nadie quiere nombrar como lo que es. Empecemos por el punto más caliente del mapa, literalmente. Esta semana, Estados Unidos subió el tono frente a Irán. Pero no de la forma en que estamos acostumbrados a ver estas cosas en las noticias. Esta vez no fueron solo palabras. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que la próxima semana llegarán medidas económicas contra Teherán que, según él, nunca antes se habían visto. No dijo cuáles, y ese silencio, en los mercados, pesa más que cualquier anuncio. Al mismo tiempo, el secretario de Defensa confirmó algo que cambia la lectura de todo esto. Estados Unidos puede mantener el bloqueo naval sobre los puertos iraníes de forma indefinida. No es una advertencia temporal. Es una postura permanente, pero aquí es donde la historia se pone interesante. Según fuentes iraníes, el estrecho de Hormuz, una de las rutas de petróleo más importantes del planeta, por donde pasa una quinta parte del crudo mundial, sigue bajo control de Teherán. Es decir, mientras Washington bloquea puertos, Irán insiste en que sigue teniendo el control de la ruta más crítica de la región. Y entonces ocurrió algo que rompió cualquier ambigüedad. 2 buques petroleros de la petrolera estatal de Abu Dhabi fueron atacados este viernes, justo en el estrecho de Hormuz. Emiratos Árabes Unidos ya responsabilizó directamente a Irán. El petróleo reaccionó, los rendimientos de los bonos del Tesoro también. Y aquí está la pregunta que todo inversionista debería hacerse hoy. Si esto escala, ¿qué pasa con la inflación que la Fed lleva meses tratando de controlar? Porque resulta que ese mismo día, en Cleveland, alguien dentro de la Reserva Federal estaba diciendo algo que, sin saberlo, respondía parcialmente a esa pregunta. La Fed que no se pone de acuerdo consigo misma. Esta semana llegaron datos de inflación mejores de lo esperado. Precios al consumidor, precios al productor, ambos, más moderados. ¿Debería ser una buena noticia sin matices, no? No lo fue. Beth Hamack, presidenta de la Fed de Cleveland, salió a decir exactamente lo contrario de lo que el mercado quería escuchar. Que la Fed necesita actuar ahora, con más fuerza, porque cuanto más tiempo la inflación permanezca por encima del objetivo, más difícil será bajarla después. No es un comentario aislado. Hamack ya había votado en contra de mantener las tasas sin cambios en la reunión anterior. Ella quería subirlas, y ahora imagina esa postura chocando de frente con un posible conflicto prolongado en el estrecho de Hormuz, con petróleo subiendo, con rutas comerciales bajo amenaza. La Fed ya no solo está peleando contra la inflación de los supermercados.
Está empezando a pelear contra la inflación que podría llegarle desde el otro lado del mundo, por vía marítima. Y mientras Washington decide qué tan lejos llevar su presión sobre Irán, hay otro frente donde esa misma lógica de elegir bando se está aplicando con una frialdad casi quirúrgica. El mapa secreto de los 40 países. La Casa Blanca publicó esta semana un documento con un nombre que suena casi a thriller de espionaje, The Great Transshipment Scam. ¿De qué se trata? De rastrear un truco que muchas economías llevan años usando. Productos fabricados en China que pasan por un tercer país, se etiquetan ahí, y llegan a Estados Unidos como si nunca hubieran tocado suelo chino. El reporte no señala a un enemigo lejano. Señala a aliados: Canadá, Unión Europea, India, Israel, Japón, Corea del Sur, Taiwán y México. Más de 40 países, según estimaciones del propio reporte, estarían involucrados en este fenómeno de alguna forma. ¿Por qué importa esto? Porque confirma algo que veníamos intuyendo. Estados Unidos ya no está peleando solo contra China. Está empezando a mirar con lupa a cualquier país que pueda estar sirviendo, incluso sin quererlo, como puerta trasera hacia su mercado. Y aquí es donde el tablero geopolítico empieza a tocar directamente el bolsillo de las empresas. Porque hay compañías que llevan años tomando decisiones para no quedar atrapadas exactamente en este tipo de fuego cruzado. Microsoft es una de ellas. La retirada silenciosa. Mientras el mundo discutía inteligencia artificial y la carrera tecnológica entre potencias, Microsoft hacía algo mucho menos ruidoso: cerrar puertas en China. 15 sucursales y operaciones conjuntas cerradas en los últimos 5 años. Sin anuncios dramáticos, sin conferencias de prensa, solo una retirada progresiva. La compañía incluso llegó a considerar, en 2023, abandonar China por completo. No lo hizo, pero el mensaje detrás de esa decisión es claro: la relación se está volviendo cada vez más incómoda. ¿La razón? Las restricciones de Estados Unidos sobre tecnología avanzada le han cortado a Microsoft buena parte de su capacidad de crecer en inteligencia artificial y nube dentro de territorio chino. Y aunque la empresa encontró una salida inteligente, proveer servicios como Azure a compañías chinas que operan fuera de China, como ByteDance, la cifra real lo dice todo: China representa apenas 1.5% de los ingresos internacionales de Microsoft. Es decir, la empresa de tecnología más valiosa del planeta ya tomó su decisión sobre en qué bloque quiere construir su futuro. Y no es precisamente ese. Pero si Microsoft se está replegando de un lado del tablero, hay otra historia, mucho más silenciosa, sobre alguien que acaba de mostrar exactamente dónde está apostando todo. El hombre con casi $1 billón en una sola apuesta. Elon Musk acaba de revelar algo que pocos esperaban ver documentado con tanta claridad: posee el 48.4% de SpaceX. Al valor actual de la compañía, eso significa más de $900 millones. En una sola empresa, en manos de una sola persona. Y no se trata solo de propiedad. Musk controla más del 82% del poder de voto de SpaceX desde que la compañía debutó en bolsa en junio. Es decir, no solo es dueño de casi la mitad de la empresa, también tiene el control absoluto de hacia dónde se dirige. Las acciones no han tenido un camino sencillo. Cayeron 33% a finales de julio. Pero después de presentar resultados trimestrales con ingresos creciendo más de 90%, se recuperaron con fuerza. Subieron 30% en agosto. ¿Por qué esto importa dentro de la misma historia? Porque mientras gobiernos y empresas tradicionales se mueven con cautela entre bloques geopolíticos, hay un tipo de capital: el capital de las nuevas fronteras tecnológicas, espacio, inteligencia artificial, semiconductores, que se está concentrando cada vez más rápido en unas pocas manos y en unas pocas apuestas gigantescas. Y hablando de apuestas gigantescas en tecnología, hay una empresa que debería haber tenido un viernes perfecto. Y sin embargo, el mercado decidió castigarla. Cuando hacerlo bien no es suficiente. Applied Materials, uno de los proveedores más importantes de equipo para fabricar semiconductores, presentó un pronóstico de ingresos mejor de lo que Wall Street esperaba: $10.250 millones proyectados para el próximo trimestre, contra $9.540 millones que anticipaba el mercado. Debería haber sido motivo de celebración. En cambio, sus acciones cayeron más de 5% después del cierre del mercado. ¿Por qué castigar a una empresa que superó las expectativas? Porque la acción ya había subido más de 100% en lo que va del año. El mercado no solo mira si una empresa lo está haciendo bien. Mira si lo está haciendo lo suficientemente bien como para justificar lo que ya se pagó por ella. Y aquí está la ironía. El crecimiento que Applied Materials proyecta viene impulsado por memorias DRAM, semiconductores avanzados y la demanda de infraestructura para inteligencia artificial.
Es decir, viene exactamente del mismo lugar que está reconfigurando el mapa geopolítico que hemos estado desarmando en este video, los chips. El mismo recurso que está detrás de las restricciones a China. El mismo recurso que está detrás de la retirada de Microsoft. El mismo recurso que decide, cada vez más, quién gana y quién pierde en esta nueva economía dividida. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, hay algo curioso. México no está viendo esta historia desde la banca. Está empezando a jugarla. México, la pieza que nadie esperaba. Mientras Estados Unidos investiga qué países funcionan como puerta trasera para productos chinos, México hizo un movimiento que va exactamente en la dirección contraria. Según reveló el Wall Street Journal, México propuso que los aranceles automotrices de Estados Unidos se apliquen únicamente a los componentes fabricados fuera de Norteamérica. Si esto avanza, el arancel efectivo para vehículos que no cumplen completamente con el TMS podría bajar del 25% actual a un rango de apenas 5% a 10%. Es una jugada inteligente. En lugar de pedir excepciones generales, México está ofreciendo una forma de demostrar, componente por componente, que su producción pertenece al bloque norteamericano y no al bloque chino que Washington está tratando de aislar. Y esa misma lógica de elegir bando correctamente parece estar dándole resultados a otras industrias mexicanas. Grupo México acaba de recibir un salto en su precio objetivo, de 200 a 299 pesos por acción, impulsado principalmente por una mejor perspectiva de largo plazo para el cobre. Y el cobre no es un metal cualquiera en este momento. Es uno de los materiales más críticos para la infraestructura de inteligencia artificial, centros de datos y electrificación a nivel global. Justo el tipo de recurso que las potencias están empezando a proteger como si fuera oro. Cemex, por su parte, acaba de ganar un contrato para suministrar más de 11.000 metros cúbicos de concreto especializado a un rascacielos de 99 metros en Marsella, Francia. Una prueba de que, incluso en medio de la fragmentación global, hay empresas mexicanas que logran seguir construyendo puentes, literalmente, hacia otros bloques económicos. Y después está KIO Data Centers, que planea invertir más de $200 millones en nuevos proyectos en Ciudad de México, Monterrey y Querétaro durante 2026, con una posible inversión adicional de $1.300 millones hacia 2030 para construir un centro de datos de 100 megawatts en Querétaro. ¿Notas el patrón? Cobre, concreto, centros de datos, automóviles. México no está mirando desde afuera cómo el mundo se divide en bloques. Está tratando, activamente, de convertirse en la pieza que ambos lados necesitan. El mapa que se está dibujando ahora. Volvamos a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Qué tienen en común un bloqueo naval en Hormuz, una presidenta de la Fed pidiendo más subidas de tasas, un reporte sobre 40 países sospechosos de comercio triangulado, la retirada silenciosa de Microsoft de China, la fortuna descomunal de Elon Musk en SpaceX y un mal día para Applied Materials a pesar de buenos resultados? La respuesta no es una noticia, es una tendencia. El mundo está dejando de moverse como una sola economía global interconectada, y está empezando a organizarse en bloques. ¿Quién tiene acceso a qué tecnología? ¿Quién puede comerciar con quién? ¿Quién controla qué ruta marítima? ¿Y quién termina del lado correcto, o incorrecto, de esa nueva línea invisible? Estados Unidos está usando su poder económico para trazar esa línea con Irán. La está usando para investigar qué países podrían estar ayudando, sin quererlo, a que China la cruce. Empresas como Microsoft ya tomaron su decisión sobre dónde construir su futuro. Y países como México están aprendiendo, en tiempo real, que ya no basta con producir. Hay que demostrar de qué lado del mapa perteneces. La pregunta ya no es solamente, ¿qué empresa va a subir mañana? La pregunta real es, ¿de qué lado de este nuevo mapa está tu dinero? Porque los mercados de los próximos años no solo van a premiar a las mejores empresas. Van a premiar a las empresas, y a los países, que supieron elegir bien su bando a tiempo. Si este video te ayudó a conectar noticias que antes veías por separado, dale like. Nos ayuda muchísimo a que este análisis llegue a más personas que, como tú, quieren entender qué está pasando realmente con su dinero. Suscríbete a The Morning Finance. Todos los días desarmamos, pieza por pieza, la historia que realmente está moviendo los mercados, no solo las noticias sueltas, sino el hilo que las conecta a todas. Y déjanos en los comentarios de qué país crees que viene la próxima gran sorpresa geopolítica que va a mover a los mercados. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera, legal o fiscal. Los mercados financieros implican riesgos, y el desempeño pasado no garantiza resultados futuros.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, consulta con un asesor financiero certificado.